Hola, buenas tardes. Soy Nikan Axcan. Estoy nuevamente aquí con ustedes, pues intentando descifrar, podemos decirlo, los paradigmas, ¿no?, que tienen ciertos pensadores, pensamientos, ¿no?, libros sobre todo, que es lo que a mí me interesa. Pues en esta ocasión estamos con Erich Fromm, que pues es un psicoanalista, también es psicólogo social. Él pues escribió muchos libros, ¿no? El arte de escuchar, por ejemplo, pues entre otros, ¿no? Hay uno que es muy nombrado, es muy famoso, que es el arte de amar. Cabe mencionar que el enfoque que tenía este psicólogo pues es a principios pues humanista, ¿no? Él se ocupa de muchos problemas o conflictos que existen pues en esta época que él vivió, pues digamos sus grandes luces entre 1930 a 1940, 50. Entonces, pues en esta época pues apenas estaban desarrollando pues a profundidad, digamos, los principios de la psicología, ¿no? Como saben, además en esta época pues también estaba muy en boga lo que es el psicoanálisis, ¿no? Obviamente todos sus libros tienen este enfoque. Y yo pensaba hablarles acerca de todo el libro, ¿no? Hablar a todo, analizarlo, pero sinceramente es muy extenso y no valdría la pena realizar un análisis apresuradamente y sin tomar los puntos que se deben tomar en cuenta, ¿no?, de esta obra del arte de amar. Voy a hablar acerca de solamente de un capítulo. Igualmente lo voy a dividir en dos partes. Pues este video va a ser, vamos a irlo leyendo. Les voy a decir por qué lo vamos a ir leyendo, porque para mí es esencial buscar cada palabra, ¿no? A pesar de que sí está traducido, obviamente, me parece que leerlo palmo a palmo es una manera de encontrar, descifrar esta problemática, de entender. Entonces, pues sí, vamos a hablar acerca de, por ejemplo, primeramente se llama, les voy a decir cómo se llama el capítulo, es la teoría del amor, ¿no? De donde yo saqué un fragmento. Este fragmento pues está en mi blog Masique. Si se habrán podido dar cuenta, pues voy desde el primer tema, ¿no?, que fue el año pasado, finales, y voy hacia arriba. Entonces pues prácticamente ahí está podemos decir el índice de los videos que continúan. En este caso pues fue el de Erich Fromm. Si tienen algún otro tema, con mucho gusto lo pueden comentar en el video ahí abajo en YouTube y lo podemos analizar sin ningún problema, y pues a tratarlo de averiguar a mi manera qué es lo que pues quería pensar. Obviamente desde qué quería pensar el autor o el libro, la idea, pero es muy importante reiterar esta parte que mi enfoque es psicología general. No estoy especializado en alguna corriente en estos momentos. Sin embargo, me parece importante verlo desde el enfoque psicología general, ¿no? Si tuviera alguna otra especialización en estos momentos, probablemente insistiría en hacerlo desde este enfoque de psicología general, ¿no? Pues se llama la teoría del amor. El amor, la respuesta al problema de la existencia humana, ¿no? Pues él se ocupó en este caso de tratar las dificultades de la época, ¿no? Que como saben, la época, podemos decir, moderna, estaba llegando a su fin, ¿no? Este autor pues ya anticipaba lo que iba a ser
pues nuestra contemporaneidad, ¿no? Podemos decir que es un autor contemporáneo que empezó a darse cuenta que aquí utiliza Erich Fromm, ¿no? La angustia, ¿no? Como muchos otros psicólogos en estos tiempos también, la angustia, ¿no? Él empieza diciendo que para empezar a hablar de una teoría del amor tenemos que hablar de una teoría del hombre. ¿Qué es esto? Bueno, pues echaremos mano de muchas ciencias, ¿no? La historia, la antropología. Vamos a tratar de integrar esto, ¿no? Como les decía, es un enfoque en psicología general, pero sin embargo aquí en su escrito, en este capítulo, pues se ve en muchas partes que ahora se utilizan, muchos conceptos, ¿no? Muchas corrientes de pensamiento que se utilizan la psicología actual, ¿no? Por ejemplo, es bien interesante cuando empieza, miren, lo que empieza es esto. Dice lo que les comentaba: cualquier teoría del amor debe comenzar con una teoría del hombre, de la existencia humana. Si bien encontramos amor, o más bien el equivalente del amor, en los animales, sus afectos constituyen fundamentalmente una parte de su equipo instintivo, del que solo algunos restos operan en el hombre. Lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza, si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella, y sin embargo, una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella. Una vez arrojado del paraíso, un estado de unidad original con la naturaleza, querubines con espadas flameantes le impiden el paso si trata de regresar. ¿Qué significa esto? Posteriormente menciona Erich Fromm que no podemos empezar una teoría del amor sin hablar del hombre, ¿no? ¿Quién es el hombre? En esa época, pues es un ser, digamos, dudoso, temeroso, porque no sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Al empezar en una historia moderna, el hombre tiene que adaptarse, ¿no? Y esta adaptación, pues, por ejemplo, un poco más avanzado en esta parte de su capítulo, menciona que el hombre busca pertenecer a cierto tipo de grupos para superar esta palabra que utiliza Erich Fromm, la separateidad. ¿Qué es la separateidad según Erich Fromm? Pues es esta angustia por quedarse solo, básicamente. Es esta interrogante, ¿no? Que como vemos aquí en el capítulo al principio, y psicoanalíticamente lo puedo decir, empieza con la madre, ¿no? El bebé tiene una completa seguridad con la madre, que es natural, pero que en cierto punto construye un modelo que no es para siempre, un modelo que al crecer se separa, ¿no? Se diferencia. Entonces el niño, al ir creciendo, al tener esta manera de esta angustia de haberse ido, de haberse separado de la madre, pues aquí comienza el gran éxodo, ¿no? Puedo decirlo, del hombre en la vida, de vivir en la angustia. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, filosóficamente también nos pueden decir que inventamos la cotidianeidad, que simplemente la cotidianidad es una manera de tratar de retrasar o de evadir, de mirar hacia un lado para evitar ver que vamos a morir, ¿no? Básicamente es esta angustia de saber que vamos a morir, no sabemos cuándo, cómo, por qué vamos a morir, ¿no? Esta separateidad, esta seguridad que la madre nos daba, pues con el tiempo se va separando, no se rompe, simplemente se aleja, ¿no? Por eso mismo se pueden explicar muchos actos del hombre, ¿no? Así como buscar una pareja, buscar un grupo donde seas aceptado, una ideología, ¿no? Y más adelante podemos hablar de otros conceptos muy interesantes, como por ejemplo, bueno, antes les quiero leer esta parte. Dice, miren: la necesidad más profunda del hombre es, entonces, la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad
El fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación desvanece, porque el mundo exterior del cual se está separado ha desaparecido. Bien interesante esta parte porque se puede vivir con esta separateidad, pero aquí no lo menciona, miren, dice: porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación desvanece. ¿Qué quiere decir? Que tú te individualizas tanto, te ensimismas tanto, es decir, volteas a mirarte, miras quién eres, qué es lo que necesitas, para dónde vas, y al mirarte a ti mismo, lo externo se corta, se puede decir. Esta separateidad ahora es tolerable porque te estás mirando a ti mismo, ¿no? Es un rasgo, por ejemplo, ¿no? Es otro tema, el autista, que tiene un rasgo tan ensimismado que no puede tener contacto con su ambiente. Es un tipo de rasgo autístico el que uno tiene, sí lo voy a decir así, que tiene que uno trabajar para poder... lo voy a decir así, para poder tener más fuerzas, ¿no? Poderse mirar y decir, bueno, tengo estas cualidades, puedo salir al mundo, ¿no? Obviamente este rasgo pues es relativamente constante, no es para siempre, sino inmediatamente pues nos vamos al lado de un trastorno, que sería el autismo. Bien, por aquí vamos a seguir con esta lectura que también me parece muy interesante, que dice: el hombre de todas las edades y culturas se enfrenta a la solución de un problema que es siempre el mismo, el problema de cómo superar la separatidad, cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrar compensación. El problema es el mismo para el hombre primitivo que habita en cavernas, el nómada que cuida sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader fenicio, el soldado romano, el monje medieval, el samurái japonés, el empleado y el obrero modernos. Miren, vamos a escuchar esta parte. De manera similar, la raza humana en su infancia se siente una con la naturaleza. El suelo, los animales, las plantas constituyen aún el mundo del hombre, quien se identifica con los animales, como lo expresa el uso que hace de máscaras animales, la adoración de un animal totémico o de dioses animales, ¿no? Podemos verlo en el kinder, ¿no? Que el niño es espontáneo, se arrastra, toca, no tiene pudor aún, no tiene prejuicios, está más en contacto, ¿no? Aquí no existe la separatidad porque la madre fue precisamente creada para evitar esta angustia al nacer. El concepto del que yo les quería hablar es, que dice Erich Fromm, que la única manera de salir de esta separatidad, de esta angustia existencial, es estar en un estado orgiástico, ¿no? Durante toda la historia de la humanidad ha habido maneras para que el hombre de cierta manera pueda sopesar esta angustia que tiene. ¿Cómo? Podemos decirlo con ritos, los chamanes, estos puedo decir, pues, opioides, vamos a decirlo como ahorita en nuestra época, ¿no? Drogas que influenciaban al individuo y que de cierta manera lo alejaban de su realidad, ¿no? Lo sacaban del exterior y lo que les decía, se ensimismaban. Lo que necesitan es eso, ¿no? En base a las drogas, en esos rituales que ellos hacían, pues de cierta manera toleraban. Pero esta es la cuestión: cuando se terminaba el efecto, tenían que volverlo a hacer, ¿no? Esta es la cuestión de la droga, ¿no? Que genera una adicción. Sin embargo, socialmente era más que aceptado, ¿no? Si tú te ponías a bailar y te metías peyote, no sé, ¿no? Se reforzaba, además de que cubría la necesidad de tapar más o menos la separatidad, pues te premiaba a tu grupo diciendo lo que estabas bien. Entonces, pues eso históricamente, antropológicamente, pues es totalmente evidente. ¿Qué otra cosa podemos tomar en exceso? Aquí, por ejemplo, lo habla Erich Fromm, algo bien. Dice: en estrecha relación con la solución orgiástica y frecuentemente unida a ella está la experiencia sexual. El orgasmo sexual puede producir un estado similar al provocado por un trance o a los efectos de ciertas drogas.
Los ritos de orgías sexuales comunales formaban parte de muchos rituales primitivos. Según parece, el hombre puede seguir durante cierto tiempo después de la experiencia orgiástica sin sufrir demasiado a causa de su separatidad. Lentamente, la tensión de la angustia comienza a aumentar y disminuye otra vez por medio de la repetición del ritual. En este caso podemos ver que la práctica orgiástica sexual es como cualquier otra adicción. Se hace para cubrir algo, para cubrir una necesidad, la cual nunca se llena, ¿no? Por eso la necesidad nuevamente de repetición, y sin mencionar que pues no existe ni siquiera el amor como lo consideramos ahora ni antes. No es una especie de quimera ahí nada más lo que se hace cuando uno, por ejemplo, es adicto al sexo, ¿no? O simplemente a tener parejas sexuales comúnmente, ¿no? Es simplemente nunca vas a llenar un vacío, ¿no? ¿Qué estás evitando? La separatidad, la angustia. Por eso precisamente es que lo hace los adictos, los drogadictos y muchas otras aficiones, ¿no? Que ya sobrepasan la normalidad. Bueno, pues espero les haya gustado la primera parte. Posteriormente vamos a subir el segundo video donde pues haremos un análisis un poco más profundo. Y si no se han suscrito, por favor los invito a suscribirse y activar la campanita, ¿no? Para que les llegue la notificación. Bueno, pues los espero en el otro video. Que tengan buen día.